quiero agradecer a los amigos de la Asociación Profesional de Salud Mental en Emergencias por compartir esta actividad, que evidentemente, bueno, resulta ser una especie de continuidad, ¿no?, del pasado curso de gestión de riesgo de desastres que hemos realizado y que concluimos a fines de junio. Evidentemente, el cuidado de la salud mental en este contexto, ¿no?, de pandemia, evidentemente de suma importancia debido al impacto, ¿no?, que tiene sobre el bienestar de las personas y de la comunidad. Y nosotros, bueno, como lo habíamos visto anteriormente inclusive, evidentemente es necesario tener un enfoque holístico, un enfoque integrador para abordar esta problemática, y hay que tenerlo en cuenta ese enfoque para justamente no dejar a nadie atrás tampoco, ya sea en lo que hace al esquema de respuesta, como en la planificación de actividades. Eso ya lo van a hablar las profesionales de la salud, que no van a dar su disertación. Desde desde CEPEC, el Centro de Planificación Estratégica Córdoba, tenemos como objetivo generar espacios para la reflexión de elaboración de políticas públicas en distintas temáticas de interés general, y en esta oportunidad, bueno, enfocado dentro del esquema general de la reducción de riesgo de desastres. Para ello, bueno, a CEPEC lo conduce el doctor Ramón Javier Mestre. De paso lo voy presentando por las dudas alguien no lo conozca. Además es presidente del Comité Central de la Provincia de Córdoba, de la Unión Cívica Radical. Es abogado, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, especializado en la regulación de los servicios públicos en la Universidad Austral de Buenos Aires. Fue senador nacional. Y también tiene una especialización en comercio internacional por el Instituto de Formación Empresarial de Madrid, España. Además de senador nacional, fue 2 veces intendente de la ciudad de Córdoba, además de presidir la red Mercociudades y de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba durante su mandato. Dicho lo cual, bueno, queremos invitarlo a dar algunas palabras de mi manera. Bueno, muchas gracias. ¿No? Muy amable, querido Hugo, y por supuesto, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que da un gusto de volver a verlos, a muchos de los que, como bien dijo Hugo recién, estuvieron participando en el curso que se llevó adelante semanas atrás, durante algunos días, relacionado a la gestión de riesgos de desastres. Y la verdad que, bueno, de la misma manera que en ese curso nos acompañaron muchas personas, fue muy interesante, evidentemente de una temática sumamente actual, pero la verdad que en este caso, a riesgo de reiterar palabras, es un gusto y un honor poder compartir con especialistas que saben mucho del cuidado de la salud mental. Así que quiero contarles que hemos abordado, aparte de esto que recién hice referencia, en estos días de pandemia, utilizando esta nueva forma que a lo mejor muchos ya la utilizaban, pero tal vez se ha democratizado su uso, se ha masificado su uso de lo que es la innovación, de lo que son las redes y la posibilidad de seguir en contacto. Sin duda que hemos tratado temas que tienen que ver con la sociedad, con la economía, con el trabajo. Bueno, en estos días que también está muy en todos los noticieros las dificultades que tienen los distintos sectores, pero puntualmente el turismo, la modernización, la economía del conocimiento. Y también, por supuesto, desde una perspectiva emocional. Hemos llevado también distintas actividades. Hoy, para nosotros es un gusto en el marco de la Fundación Ramón Bautista Mestre, en este centro de planificación estratégica de Córdoba, que nosotros buscamos brindar oportunidades, sumar gente, tratar de discutir políticas públicas absolutamente apartidarias, con la idea de ir generando sinergia con distintos sectores. Me parece que es muy importante celebrar este encuentro, nos pone muy contentos, por todo lo que va a significar y por todo lo que venimos haciendo. Y lo primero que quiero hacer es agradecer
y valorar el enorme trabajo en equipo que venimos desarrollando. En este caso lo pongo a Hugo Garrido porque va a ser el que va a coordinar, pero en definitiva son muchas y muchos los que de alguna u otra forma colaboran, contribuyen para que lo hagamos posible a estos distintos encuentros. Para entrar en el tema más puntualmente, la pandemia, ustedes saben, es una amenaza para la salud pública de las distintas comunidades a nivel mundial y evidentemente afecta de una forma muy clara no solamente la salud en sus distintos sectores, sino todo lo que tiene que ver con lo mental, con lo emocional, con el bienestar de las sociedades, sobre todo en aquellos lugares donde se producen situaciones de crisis más generalizados y más profundos. Ustedes, que son especialistas, saben perfectamente bien cuáles son los temas para abordar, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades. Creo que por estos días se van elevando los distintos síntomas que generan incertidumbre, es decir, uno por ahí le pasa de manera personal y también conversando con distintas personas encuentra gente deprimida, gente que tiene mucha ansiedad, etc. E incluso con consecuencias de la salud física, porque esto evidentemente que repercute. Por eso creo que se vuelve a transformar en algo muy importante para abordar este tema y trabajar para brindar un apoyo psicosocial a los afectados, a las afectadas, a los allegados, a las allegadas, pero también, de alguna manera, como todo, en la medida en que uno pone los temas sobre la mesa, no solamente que previene, sino que también contribuye, genera tips, profundiza, y vuelvo a repetir, creo que esto ayuda y mucho absolutamente a todos. Por lo que vengo observando, el cuidado y la salud de nuestras emociones a veces queda a un costado, relegado. No invento esto, lo comparto acá porque lo dijo un informe de Naciones Unidas y creo que ese informe nos pone en el desafío de trabajar en esta instancia de profundizar el trabajo de gestión de riesgos, de desastres, ensamblando el desafío de trabajar en salud mental como prioridad con un rol destacado en los servicios de salud. Así que desde el Centro de Planificación Estratégica de Córdoba hemos decidido ocuparnos y darle el espacio que corresponde. Yo ya lo he dicho desde mi Instagram personal, intentando al comienzo de la pandemia y después en 2 oportunidades más, generar un diálogo, una instancia, hace unos meses. Hoy casualmente mientras comía volví a trabajar con mis hijos, mi mujer, y nos dimos cuenta que llevamos 4 meses ya, ha pasado volando. El oficial son 116 días, pero aquello que a lo mejor tomamos unos días antes, como fue en nuestro caso, en nuestra familia, son 120 días, 4 meses que evidentemente se hace tedioso, se hace largo, pero creo que hemos avanzado en temas, como les dije recién, de tratar de profundizar sobre la salud mental. En este caso nos va a acompañar Mariana Vega, Cecilia Foster y también Analía Maskin, a quienes les agradezco sinceramente el acompañamiento. Les cuento que la semana que viene, el lunes 20, como bien dijo Hugo recién, Día del Amigo, vamos a tener otra oportunidad, otro espacio también para que Mariana, para que Mario y para que Claudia Sosa también puedan seguir contándonos, para seguir profundizando el debate y para poder visibilizar todos estos temas. La idea es seguir trabajando, tratando esta temática, buscando herramientas, esto que nos permite, como dije al principio, contactarnos con los amigos, y aquí quiero agradecerles de la Asociación Profesional de Salud Mental en Emergencias. Para nosotros es muy importante poder trabajar en sinergia y que nos ayuden, porque evidentemente ustedes son
especialistas y llevan una tarea y un trabajo muy, pero muy importante, así que también vaya mi agradecimiento y mi felicitación por lo que ustedes hacen. Muchas gracias, para no hacerlo más extenso, gracias a todos y a todas por participar, y Hugo, comencemos. Fantástico, muchas gracias Ramón, muy amable. Bueno, sí, una pequeña, un aviso, lamentablemente, Analía Maskin, nuestra amiga de La Rioja, no va a poder participar. Allí Mariana luego les puede Justo contar un la poquito. buscaba, ¿no? Y no Sí. la encontré. No, sí, ha tenido un inconveniente de salud su padre, está internado, así que bueno, desde aquí le enviamos un saludo y un deseo de que se recupere pronto, el padre de Analía. Así que bueno, hoy vamos a estar con Mariana y Cecilia cubriendo allí la parada. Así que va a haber un pequeño cambio. Vamos a tratar de, bueno, en la medida de que se pueda recuperar el papá de Analía, que Analía nos acompañe el próximo lunes. Así que en esta oportunidad, bueno, vamos a estar con Mariana y Cecilia. Y daremos un espacio un poquito más amplio a las preguntas y respuestas. Así que, bien. Yo voy a pasar porque Mariana no va a presentar sola, así que voy a presentar yo. Mariana va a hacer un poco las veces de panelista y moderadora. Bueno, Mariana Vega es licenciada en psicología, especialista en psicología de la emergencia, ha cursado maestría en salud pública en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado como disertante en numerosas actividades, tales como congresos, jornadas, seminarios de nivel nacional e internacional, y en temáticas, muchas de ellas relacionadas a la psicología de la emergencia. Especializada también en primeros auxilios emocionales y cuidado de equipos. Y es miembro de APSME, de la Asociación Profesional de Salud Mental en Emergencias. Y por otro lado, también hoy va a disertar, está con nosotros, nos acompaña la licenciada Cecilia Foster, licenciada en Psicología, de provincia de Buenos Aires. Ella nos va a hablar de la aplicación de la psicología de la emergencia en el sector privado, un gran tema, el impacto del COVID sobre las organizaciones. Ella desarrolla actividad en el área de psicología aplicada en la emergencia, además de servicio de consultoría organizacional, capacitación y asistencia psicológica en emergencia e incidentes críticos. Diseña y dicta cursos de psicología aplicada a la emergencia para empresas, profesionales de la salud, e instituciones de respuesta en emergencia, socorristas profesionales y voluntarios del ámbito público y privado. Y es miembro fundador de la Asociación Profesional de Salud Mental en Emergencias. Así que bueno, vamos a dar paso. Mariana, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿se me escucha bien? ¿Hugo? Perfecto, Mariana. Martín, gracias. Bueno, primero, agradecer al doctor Mestre por permitirnos compartir este espacio con tantísima gente en continuación al curso anterior que dictó Hugo. Muchas gracias a Hugo, esto es personal ya, más que institucional, y bueno, por permitirnos también aportar desde el pequeño espacio, el humilde espacio que ocupamos con los colegas de esta Asociación de Profesionales de Salud Mental en Emergencia, para poder visibilizar la importancia de lo que decía el doctor Mestre cuando hablaba recién, del cuidado emocional de la población, ¿no? Antes que nada, primero esos agradecimientos y un poco contextualizar desde dónde, cómo estamos parados hoy. Cuando allá en diciembre del 19 se empezó a hablar del COVID, que se lo llamó COVID porque viene de un virus, de un virus llamado de los coronavirus, que se le agrega la D por disease, que sería enfermedad o muerte. Por eso es COVID-19, ¿no? Coronavirus, con alta tasa de contagiosidad, que se descubre a fines del diciembre del 19, allá por China.
En aquellos momentos, la OPS y la OMS bueno, los organismos internacionales comenzaron a ocuparse de este tema, y allá por mediados de marzo ya comenzaron a dar recomendaciones para América Latina y el Caribe, bajo unas teleconferencias de las que estoy formando parte desde esa fecha, en las que le pusieron como título Lecciones Aprendidas. Básicamente, el eje que pusieron para la América Latina y el Caribe fue el cuidado emocional. Y tomaron como eje un dispositivo que se llama SMAPS, que es Salud Mental y Apoyo Psicosocial, como eje transversal, que es un dispositivo que está en marcha, que tiene su base en la atención primaria de salud, y que esto ya está en marcha en muchos países. Es más, Córdoba tiene, corregime Hugo después si me equivoco, más de 100 centros que trabajan con la atención primaria de salud, donde desde la OPS y la OMS empezaron a recomendar, a instar a los gobiernos, más que recomendar, a instar a los gobiernos locales, nacionales, provinciales y municipales, a transversalizar este dispositivo y sobre todo atento a las características locales, ¿no?, propias de cada comunidad, como un instrumento que pudiera fortalecer el tejido social y pudiera permitir formas de afrontamiento positivo, ¿no?, de esta nueva normalidad, como le llaman. Y lo planteaba desde dónde, desde qué nos ocurrió antes, cuando se instaló este tema del COVID, de la OMS habló de la pandemia a nivel mundial. Se instalaron tres grandes miedos en todos nosotros. El miedo a poder contagiarnos, a ser portadores de esta enfermedad, el miedo a contagiar a personas queridas y el miedo a que mueran personas queridas o aún nosotros mismos. Esos tres grandes miedos nos pusieron frente a un ambiente incierto e inestable. ¿Y qué ocurre cuando estamos ante un ambiente incierto e inestable? Que no, donde ese durante, ¿no?, que se habla en la gestión de riesgos de desastre, el durante, el antes no nos permitió asirnos de herramientas para afrontarlo, y nos encontramos transitando ese durante ante un ambiente incierto. Ese ambiente incierto fue generando en todos y cada uno de nosotras y nosotros lo que es la respuesta neurofisiológica del estrés, ¿no?, que es un poco lo que hacía alusión el doctor Mestre hace un ratito. Esa respuesta neurofisiológica, el estrés, es como cuando es estar en alerta, ¿no?, ante una amenaza. Un ambiente incierto se convirtió en una amenaza, pero el tema es que eso no era un segundito, como una situación de peligro inminente, que puede ser la inseguridad o alguna situación nueva, sino que pasó a ser constante ante lo cotidiano de nuestras vidas. Y esto generó que esa respuesta neurofisiológica, que por ende la comanda el cerebro, alterara básicamente tres cuestiones que son centrales. Una, los centros de sueño y de vigilia, los centros de hambre y saciedad, y los centros de placer y displacer, que tienen que ver con la respuesta del sistema límbico, ¿no?, del tálamo y el circuito del tálamo y del hipotálamo. Esto claramente fue haciendo que muchos de nosotros y de nosotras tuviéramos la sensación de que perdíamos el control, bien entendido, ¿no?, sobre situaciones cotidianas, mecanismos que habitualmente usábamos para resolver cuestiones cotidianas aún en casa, con hijos, con nuestras parejas, con nuestros familiares o en situaciones laborales. Esas respuestas habituales que nos daban resultados, donde teníamos el control sanamente, saludablemente hablamos, ¿no?, empezaron a fallar. ¿Por qué? Porque el estar en alerta permanente
ante un ambiente incierto e inestable, con un dinamismo vertiginoso, sumado a la sobreinformación de los medios de comunicación, eh, sostenido durante tanto tiempo, como decíamos recién, decía Mestre recién, 104 meses, no lo pongamos en día, lo pongamos en meses, sumado al aislamiento social preventivo y obligatorio, digamos que nos pateó el tablero, por así decirlo, ¿no? Generándonos un signo de pregunta importante con el cual convivimos. Esto ha generado muchos cambios, muchos paradigmas se han ido poniendo en jaque, paradigmas que tienen que ver con el manejo de situaciones cotidianas y que por ende nos empieza a hacer que nos cuestionemos formas de reaccionar o de responder, y la asertividad de nuestras conductas muchas veces empieza a ser cuestionada por nosotros mismos, no solo por los demás. Desde este marco es que esto que les decía del SMAPS, que es este dispositivo que desde el Comité Permanente Interinstitucional que coordina con la OPS y la OMS, este dispositivo de salud mental y apoyo psicosocial empezaría a ser necesario que algunos, a nivel de los gobiernos locales, provinciales o municipales, se instalara más desde una crisis, a ver, que sea más sistémica, no una crisis solamente que responde al paradigma sanitario, porque esto es transversal, ¿no? Nos atraviesa en todos los ámbitos y debiera estar instalado, sobre todo apuntando al cuidado de la salud emocional, no solo de grupos de riesgo vulnerables, sino de toda la población. Acá somos todos vulnerables a esto que está ocurriendo. Estos dispositivos SMAPs, que ponen también un poco, cuestionan el enfoque en el paradigma exclusivamente sanitario. ¿Por qué lo por qué lo cuestionan? Porque la OMS habla de que somos biopsicosociales, ¿no? Que cuando se instaló esta pandemia estamos atravesados en todos los ámbitos, y que al hablar de una crisis que sea sistémica o una emergencia sistémica, hablamos de lo económico, de lo político, de lo institucional, de lo emocional, del ámbito educativo, atraviesa todos los ámbitos, no solamente el ámbito sanitario. Y hoy por hoy uno escucha, yo y todos ustedes debemos escuchar cada vez más, que se empieza a hablar del cuidado emocional o del daño psicológico que esto estaría trayendo aparejado, con en todas las aristas, ¿no?, de la vida cotidiana de las personas. Esto, por ende, debería ser enmarcado desde el paradigma en el que desde el paradigma salutogénico en el que yo estoy parada, desde la gestión de riesgos de desastres, porque el objetivo de la gestión de riesgos de desastres tiene que ver con minimizar o disminuir vulnerabilidades que generan las amenazas. Y hasta ahora no han sido dirigidas las políticas públicas de salud pública, no han sido dirigidas a disminuir este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, bueno, es como que esto abre un abanico muy grande, yo acá tengo como unos apuntillos, abre un abanico muy grande, donde este espacio nos pareció maravilloso a mí y a mis colegas para poder introducir esto del cuidado de los equipos, de los equipos de primera línea, del cuidado de los equipos de salud, del cuidado emocional de la población en general. En estos dispositivos, en el SMAPS, este dispositivo del que está promoviendo la OPS y la OMS, se habla más que de grupos vulnerables, se habla de grupos con discapacidades psicosociales, ¿no? Donde hasta ahora, por ejemplo, hemos escuchado hablar de adultos mayores, de grupos con discapacidades. Pero, por ejemplo, yo les tiro, ¿no?, como una cuestión mía, una pregunta, no se ha escuchado hablar de la población en situación de calle, que es una población con una discapacidad psicosocial invisibilizada hasta el momento. Digo, yo voy planteando desde los interrogantes que a mí me surgen a partir de problematizar esto, ¿no?
Eh, y bueno, la idea es de poder trabajarlo desde el enfoque de la gestión de riesgo, tiene que ver también con que uno de los objetivos es fortalecer las formas de afrontamiento locales propias de cada comunidad. No cada comunidad es igual a la otra. Cuando todos nos hemos devenido expertos, y si escuchamos, sabemos que la palabra protocolo, la palabra epidemiólogo, la palabra estadística, la palabra tasas de incidencia de mortalidad, están como que todos somos extremos, nos hemos vuelto expertos en esto. Y, y yo me pregunto, hay una clave de la epidemiología que es, la epidemiología estudia las formas de enfermar y sanar de cada comunidad locales, ¿no? Como cada grupo social, cada comunidad tiene sus propias formas de sanar y enfermar. Y, y al introducir este dispositivo SMAPS desde este paradigma, eh, vemos que se está haciendo agua, ¿no? Que se están dejando muchas aristas sin tener en cuenta, que serían aquellas que permiten fortalecer las capacidades o las formas de afrontamiento propias de cada comunidad local, ¿no? Eh, Hemos estado en estos seminarios que semanalmente dan desde la OPS y la OMS. Hemos escuchado cómo países donde se ha aplicado el SMAPS se lo ha ayornado al COVID-19. Les hablo desde Ecuador, Dinamarca, Bolivia, por recordar algunos, Panamá, Paraguay, Dinamarca, creo que estoy repitiendo algunos. ¿Cómo en estos países se ha logrado, eh, con algunos estudios que están haciendo, se empieza a visualizar cómo aplicar estos dispositivos que tienen que ver con la salud mental y la asistencia psicosocial, resultados positivos en términos salutogénicos que nos permitirían tener estructuras más fuertes, fortalecidas desde la salud mental y desde el tejido social para el después, para lo que va a venir en la pospandemia. Que es algo que todavía no ha llegado porque estamos atravesando claramente el durante, ¿no? Y que ser una de las etapas más complejas. Pero es muy interesante porque ya está habiendo algunos resultados en algunos países que ya venían trabajándolo. Y vuelvo a repetir, en Córdoba tenemos más de 100 centros de atención primaria de salud, que es donde es la base de este SMAPS, este dispositivo, y no se ha logrado que sea aún una política pública de Estado. Entonces, bueno, acá es donde me toca contarles lo que le ha pasado a nuestra colega Analia Matskin, que ella está trabajando en estos dispositivos desde las políticas públicas. Estuvo tanto en provincia de La Rioja como en Defensa Civil de la Municipalidad de La Rioja, que si Dios quiere, y su padre atraviesa bien este momento crítico que le tocó vivir, el lunes que viene la tendremos contándonos esto, porque desde este paradigma que vamos aprendiendo a descifrar cada día a día, eh, la idea era poder mostrar hoy, compartir con todos ustedes para poder enriquecernos en un feedback después, cómo esto se aplica tanto, tiene ámbito de aplicación tanto en las políticas públicas como en el ámbito privado. Analia, si Dios quiere, el lunes que viene nos va a poder compartir su experiencia. Ahora su papá fue internado a la madrugada con una descompensación respiratoria. Y bueno, y están ahora internado y está no sé, no sabemos todavía si ha sido o no hisopado, porque también es interesante compartirles, ¿no? Que hay provincias en la Argentina y localidades donde no hay test rápidos. En La Rioja es una de esas. Entonces, al no haber testeo rápido, hay demora en el hisopado y por ende en los resultados. Así que bueno, luego de esto, que bueno, daría para muchísimo, ya veremos en las preguntas si puedo compartir algo más o si esto puede servir, acompañar a alguien. Me gustaría presentarle a Cecilia. Cecilia es una colega que de ella surgió la idea de crear esta asociación de profesionales de la salud mental en la emergencia, ya que no está reconocida la especialidad nuestra dentro de la FEPRA
que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Entonces, bueno, Cecilia fue la gestora de la mentora de esto. Y bueno, vamos a darle, ya que no podemos abrir ahora el juego de lo que queríamos mostrar hoy, lo que es cómo se aplica en el ámbito de las políticas públicas, y cómo sería si se aplicara correctamente, y cómo se aplica en el ámbito del empresarial y privado. Así que bueno, si te parece, Martín, le daríamos paso a Cecilia para que nos introduzca un poco en lo que, en el ámbito de cómo este dispositivo y la psicología de la emergencia ante el COVID-19 se está dando mucho espacio en el ámbito de las empresas privadas. Muchas gracias a todos y a todas. Bárbaro, Cecilia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Hugo, Ramón y Mariana por invitarme. Bueno, Mariana es una muy querida amiga, una colega que hemos transitado juntas este camino en psicología de la emergencia desde hace muchos años, aprendiendo mucho la una de la otra, y bueno, conjuntamente con Analía y otros colegas de gran valor. La idea era al revés, era empezando con Analía contándonos cómo estaba haciendo la aplicación de la psicología aplicada a la emergencia desde el ámbito público, y luego generar la comparación con el ámbito privado. Bueno, lamentablemente lo vamos a poder hacer en destiempo. Lo más importante es que el papá de Analía esté bien, eso es lo más importante de todo. Así que bueno, vamos a arrancar por esta parte donde yo les voy a contar qué es, cómo es mi trabajo dentro del ámbito privado, cómo estamos aplicando lo que es la psicología de la emergencia, que es una rama de la psicología que es preventiva, que es comunitaria y es preventiva, ¿no? Trabaja en prevención. Dentro de esto que es la crisis, la emergencia sanitaria, de más duración que hemos atravesado todos en esta vida, ¿no? Ninguno ha pasado una situación como esta. Como les decía Mariana, nosotros trabajamos siempre con 3 tiempos, que es la gestión de crisis, la gestión de la reacción emocional, en el antes, el durante y el después, donde en el antes trabajamos en la preparación para la crisis, ¿sí? En la preparación de lo emocional, la preparación del estrés, de la gestión del estrés. En el durante es el momento del cuidado, de la protección de los equipos, y en el después los momentos de recuperación. Y este es un durante que está durando ya 4 meses, con lo cual, bueno, esto es una situación sin precedente para todos. Y bueno, en mi caso particular, yo me desempeño dentro de la psicología de la emergencia hace muchos años. En particular, los últimos años estoy trabajando mucho dentro del ámbito privado. Y en esta situación del COVID, estoy teniendo la oportunidad de trabajar con muchas organizaciones del sector privado que están convocando, ¿sí?, frente a lo que es el impacto en salud mental que esta situación está teniendo sobre su gente, ¿no? Yo les preparé, desorganicé un poco la información con un PowerPoint. Martín, necesito que me habilites de nuevo para compartir, que se me deshabilitó, como para que me puedan seguir mejor en lo que les explico. Acá les comparto. A ver, podríamos decir que dentro de lo que es el sector privado, ¿no?, tenemos un grupo de personas, digamos, esta situación tanto del COVID como de las medidas de confinamiento obligatorio, obviamente están generando un impacto muy fuerte sobre el bienestar de todas las personas y sobre la salud mental de todas las personas. Dentro de lo que es el sector privado, acá vamos a hablar de lo que son sus miembros, ¿no?, los trabajadores que conforman las empresas y organizaciones del sector privado. Dentro de esto tenemos algunas personas que, bueno, son lo que son los trabajadores esenciales, siguieron trabajando en formato presencial desde el día 1, sin detenerse.
tenemos un grupo de gente que son los trabajadores que pasaron a trabajar en formato remoto, ¿sí? Y luego tenemos otro grupo de personas que son los trabajadores que están en casa, que no están pudiendo desempeñar ningún tipo de tarea, o sea, no están ni trabajando en formato remoto, ni pudiendo ir a trabajar presencialmente. Cada uno de estos grupos está vivenciando o atravesando esta situación de crisis con diferentes niveles de impacto, ¿no? Los tres afectados por lo que yo digo la trilogía virus, encierro y economía, ¿no? O sea, estos son los tres grandes factores de impacto, los tres grandes paraguas de impacto que encierran a su vez varios factores de malestar diferentes. Y lo que voy viendo y escuchando, ¿no? de mis reuniones con personas, encuentro por un lado que todos aquellos trabajadores esenciales que están yendo presencialmente al trabajo están siendo muy afectados por las nuevas medidas de seguridad, tanto a nivel de los barbijos y máscaras con los que tienen que trabajar, la distancia con compañeros, el no poder tomar contacto con algunos compañeros, incluso las medidas de seguridad que tienen que tomar para ir y volver del trabajo. Esto genera un aumento de la alerta y de la incomodidad, ¿no? Una alerta permanente, un temor permanentemente a equivocarse, y además a ser visto equivocarse, ¿sí? Muchos de ellos me han hablado de que en algunos casos, bueno, la gente mismo de seguridad o de las jerarquías superiores fotografían o los filman, ¿no? Mientras trabajan, y en algunos casos fotografían las infracciones. Esto obviamente genera temor al castigo, la consecuencia negativa, incomodidad, mucho malestar. Esto que decía Mariana, ¿no? Que esto creo que es común a todos, el temor al contagio, a contagiar a familiares, temor a que por ir a trabajar ellos traigan el virus a casa. La reorganización de las casas, que creo que esto también es universal, pero en los casos de las personas que están teniendo que ir a trabajar, bueno, en algunos casos los que tienen hijos, muchos de ellos tienen hijos que no están yendo al colegio, y entonces, bueno, en los casos que a veces los dos adultos trabajan fuera de casa, la reorganización que esto genera, o el malestar del que queda solo en la casa teniendo que trabajar desde casa con el otro que no está, bueno, todo esto está trayendo una conflictiva familiar importante, aumento de preocupaciones y temores relacionados al virus, relacionados a la economía, relacionados al trabajo, acompañado además de la pérdida de espacios de bienestar dentro y fuera del trabajo. O sea, muchos me hablaron, por ejemplo, de, bueno, no podemos almorzar juntos, en un momento donde charlábamos, nos reíamos, compartíamos, bueno, eso no se puede, hay que almorzar con distancia, ¿no? Sentados cada uno en una mesa, con turnos diferentes. Además de, bueno, pérdida de espacios de compartir mate, de conversar, ¿no? Que hoy en día no están habilitados. Y además espacios de bienestar afuera del trabajo, como ser salidas, visitas, paseos, ¿no? Que aliviaban muchas veces la tensión dentro de las casas, ¿no? Y actividades deportivas, actividades sociales, bueno, que son generadoras de bienestar, y en este momento están restringidos. Todo esto está generando un aumento del riesgo de ocurrencia de incidentes y de accidentes, que en algunas organizaciones está realmente impactando en un aumento real de la tasa de accidentes, generado por todos estos cambios, ¿no? Transitorios, pero cambios en sí. Por otro lado, tenemos todo el grupo de trabajadores remotos que están siendo afectados de otra manera. En este caso, bueno, se ha generado un desdibujamiento muy grande de lo que es la vida laboral, de la vida personal. La gente se encuentra trabajando 10, 12, 14 horas, fines de semana también. Se extendieron mucho el horario laboral, desaparece el límite externo, esto de la oficina, el horario de trabajo, eso no existe más. Se está yendo hacia la búsqueda de ordenar esto, pero todavía no está ordenado.
La reorganización de los hogares, que de nuevo es común a todos, pero en este caso, bueno, la gente, se habla de que la gente está haciendo homeworking, y la verdad es que la gente no está haciendo homeworking, la gente está tratando de trabajar en casa. Mientras hace malabares con los chicos, la escuela, las tareas, la comida, la limpieza de la casa, las compras, el almuerzo, y además esto se ha acompañado de un aumento en muchos casos de la exigencia laboral, de exigencia por parte de clientes y por parte de la jerarquía, ¿no? De responder de correos y responder llamados en cualquier horario, estar como permanentemente disponibles y trabajar más. Esto está generando niveles de malestar enormes en la gente, enormes, que las cosas que me han contado, digamos, las personas se sienten completamente agobiadas, sobrepasadas, agotadas, y de alguna forma atrapadas, porque dicen, bueno, por un lado tengo que estar agradecido, me decía el otro día una señora, ¿no?, que me dio gracias, pero es tremendo, me decía, yo le agradezco a Dios que me dé trabajo, pero le pido que no me dé tanto. Y wow, ¿no? Digo, claro, es porque me decía, estoy recién a las 6 de la tarde, termino con las llamadas, y tengo que empezar ahí a hacer el trabajo, y son las 10, 11 de la noche. Me decía, y este rato que estoy hablando con vos, por un lado me pone contenta, pero por otro lado siento que no sé hasta qué hora me va a costar tener que quedarme hoy por haberme tomado este rato para hablar con vos, ¿no? Todas estas personas están realmente teniendo un impacto muy grande en su bienestar. También, bueno, la misma pérdida de espacio de salud y bienestar que hablábamos antes, y el aumento de incertidumbre y preocupaciones que se genera aún más no estando yendo al trabajo, porque todos aquellos que van al trabajo, bueno, saben que la empresa sigue produciendo, saben, están como más en contacto, están de alguna forma más, reciben más información. En cambio, los que están en casa están limitados a la información que reciben de sus líderes, que en algunos casos también es muy limitada, porque ellos tienen información limitada. Hay muchísima incertidumbre, la gente tiene miedo de quedarse sin trabajo, a lo cual responde haciendo más esfuerzos, trabajando sábado, domingo, de noche, ¿no? No, tratando de todo el tiempo de demostrar que están trabajando, ¿no? Lo que es muy generador de malestar. Y el grupo que creo que peor le está pasando es la gente que está trabajando en casa, que no tiene, que está en casa sin trabajar, sin poder ir a trabajar y sin poder trabajar en formato remoto, que además de la enorme incertidumbre y el temor a la pérdida del empleo o temor a perder la fuente de trabajo, obviamente está la falta de actividad, que más allá de que nos pueda gustar tomarnos unos días de vacaciones, la verdad que 120 días sin hacer nada es complejo para cualquiera. Y estas son las personas que más difícilmente, está siendo más difícil acceder, porque estas son las empresas que no tienen ingresos y por ende no pueden generar dispositivos de acompañamiento para su gente. Entonces estas personas muchas veces no están recibiendo ningún tipo de apoyo. Y tengo un cuarto grupo, que son los líderes de todos estos equipos que nombré, que también están manifestando muchos grados de malestar por la falta de información y la falta de formación que tienen para responder a esta situación. Tienen falta de información de sus propias empresas, muchas veces no saben muy bien qué decirle a su gente, y no tienen formación en liderazgo en crisis, ¿no? La verdad es que, como hablamos hace un rato, esta es la primera pandemia para todos, entonces, bueno, nadie estaba muy preparado para esto. Y, bueno, claramente hacemos agua en un montón de cosas, ¿no? En muchos casos se encuentran con falta de recursos concretos para responder a las necesidades de su gente, que les demandan un montón.
y todo esto va generando mucho agotamiento mental, emocional, físico, ¿no? De realmente ya no saber muy bien cómo seguir. Todos estos grupos, todos estos niveles, factores de malestar, lo que observo que están generando es parte de esto que les contaba Mariana, ¿no? Un montón de problemas de sueño, a la gente le cuesta mucho dormir o mantenerse dormido. Muchísimos trastornos físicos y psicosomáticos, tanto por la falta de movimiento, las malas posturas del trabajar en casa, ¿no? La falta de ergonomía de los instrumentos para trabajar en casa, malestar anímico, muchos problemas de ansiedad, un aumento de la conflictividad familiar y de pareja, obviamente por la convivencia obligada, por más que las familias y las parejas se lleven bien, la verdad es que no es una situación natural estar 4 meses sin contacto con otras personas, y un aumento en el consumo problemático de sustancias, ¿no? Que, bueno, normalmente las personas tenemos el mal hábito de tratar de manejar el estrés consumiendo sustancias, ¿no? Fumando, comiendo, tomando un traguito, fumando un poquito de marihuana, ¿no? Entonces todo aquel que tiene ya el hábito creado de tratar de manejar el estrés con alguna sustancia, obviamente en esta situación, como el estrés está mucho más grande, mucho más desatado, ¿no? Lo aumenta más. Y además estamos en casa, entonces bueno, hay menos control externo, ¿no? Entonces el traguito se arranca un rato antes, o el cigarrillo de marihuana arranca desde mucho más temprano, y entonces en vez de un par de pitadas son unos cuantos cigarrillos. Todas cuestiones, digamos, que van acompañando, ¿no? Toda esta crisis que estamos atravesando. Entonces yo lo que les quiero contar ahora es qué es lo que yo estoy haciendo, qué tipo de dispositivos estoy armando para intervenir con estos grupos, como para que pueda, el que le interese, pueda replicarlo. Tanto esto entiendo que también es de utilidad dentro del ámbito privado de la misma manera, que lo puedan replicar en sus espacios. Dentro de lo que es los grupos de personas que están trabajando en formato presencial, tuve la oportunidad de trabajar con una empresa a partir de que hubo una tasa disparada de incidentes, como del 1600%, el aumento, ¿no? O sea, en números reales estaban teniendo 2 accidentes al año, y a partir de la detección de 3 casos de COVID dentro del grupo de trabajo, 3 operarios de la empresa, hubo 8 accidentes en un mes, ¿no? Hay un aumento clarísimo. Y entonces lo que hice en este caso fue acercarme a la empresa y trabajé con 7 grupos de 10 personas. Lo que generamos fue un espacio de intercambio, ¿sí? Donde, bueno, primero habilité la ventilación emocional, que las personas pudiesen hablar de lo que estaban sintiendo. A partir de las cosas que contaban, hicimos una identificación de factores de malestar y factores de riesgo, ¿sí? Cómo estos factores de malestar generaban factores de riesgo de contagio, de riesgo de accidentes dentro del trabajo, ¿sí? Dentro del día laboral. Y a partir de ahí trabajamos sobre herramientas posibles de autocuidado y de cuidado mutuo, ¿sí? Planteados por ellos mismos, ¿no? Trabajando qué tipo de cosas les sirven normalmente para cuidarse, para no accidentarse, ¿sí? Todas las personas que trabajan en los operarios fabriles siempre trabajan con un alto nivel de riesgo, porque trabajan con máquinas que realmente, bueno, pueden lastimar bastante, ¿no? Entonces todos tienen fuertes estrategias de autocuidado ya que utilizan normalmente, ¿sí? Son tareas repetitivas, monótonas, por ahí están 8 horas haciendo lo mismo,
Entonces todos tienen sus propias estrategias. Y entonces, bueno, trabajamos mucho en identificarlas y que, digamos, además se las compartieran para que el que tenía pocas pueda sumar. Pero además esto de trabajar el cuidado mutuo, sobre la base de que esta es una situación donde obviamente el estrés y la ansiedad y las preocupaciones son naturales a todos, y que eso claramente nos pone más distraídos. Y que frente al estar más distraídos tenemos más riesgo de accidentarnos. Y entonces la importancia de cuidarnos entre todos, ¿no? Esto claramente es un modelo que pienso que puede ser aplicado dentro de lo que son los equipos sanitarios, por ejemplo. Con trabajadores remotos tuve oportunidad de trabajar con muchísimas empresas y con muchos equipos de trabajo diferentes. En este caso, lo que fui armando fueron diferentes talleres, algunos relacionados con el manejo de estrés y ansiedad relacionados al COVID, pero relacionados en realidad al exceso, digamos, de preocupación y de ansiedad provocado por la situación de crisis. Otros talleres armé de prevención del burnout y del burnout digital, ¿no? Del agotamiento digital de realmente estar trabajando 12, 13, 14 horas conectados. Y también hice herramientas de establecimiento, talleres de herramientas de establecimiento de rutinas saludables, para poder recuperar los horarios de sueño, poder dormir, poder incorporar cosas saludables como la alimentación saludable en este tiempo de cuarentena, el ejercicio físico, cuestiones que son muy importantes para mantenernos lo más saludables física y mentalmente posible durante este confinamiento. Y en todos los talleres trabajé también sobre identificación de factores de malestar, identificación de herramientas de bienestar, ¿sí? Propuestas por mí, pero principalmente tomadas de lo que ellos, los participantes, me iban contando que hacían, ¿no? Bueno, alguno contaba que meditaba, otro contaba que hacía ejercicio, entonces, bueno, cuando alguien contaba algo así, la idea era que comparta dónde, con qué página, con qué frecuencia, dónde hacía, ¿no? Como para que la gente se sume en actividades saludables, que no vengan tanto de mí, sino más bien de ellos, de su propia experiencia, de sus propias necesidades. Y también el trabajo con fortalecimiento de conductas de autocuidado y de cuidado mutuo. Acá trabajé también mucho dentro de los equipos de trabajo, dentro de cada empresa, en las oportunidades que tuve, para que se trabaje desde ellos desde la prevención. Algo que noté, por ejemplo, que esta crisis en los equipos de trabajo que están trabajando en formato remoto, quitó todo el componente social del trabajo. El trabajo pasó a ser solo trabajo, todo el mundo está en su casa y trabaja solo. Y eso quitó como una de las grandes patas de bienestar que tiene el trabajo, que la gente va y hace su tarea, pero también se vincula con otros, se divierte, va, cuenta, habla, comparte, almuerza con sus compañeros, hacen bromas, se ríen, ¿no? Bueno, todo eso se perdió. Entonces, trabajé mucho tratando de ayudarlos a generar espacios donde puedan recuperar eso, por ejemplo. ¿Sí? Y salieron con cosas como, bueno, de juntarse a hacer juegos, o de juntarse a hacer como si fueran happy hours después del trabajo, ¿no? Espacios que sean netamente sociales, o reuniones que sean simplemente para hablar de cómo estaban, sin que sea únicamente comunicaciones relacionadas al trabajo. Y por último, también tuve oportunidad de hacer algunos talleres con líderes, en los cuales lo que trabajé con los líderes fueron herramientas de liderazgo en crisis, ¿sí? El manejo de información, manejo de la accesibilidad de los líderes en lo humano, ¿no? La empatía, la consideración de las situaciones individuales.
hice otros talleres de liderazgo en formato remoto para ayudar a los líderes a detectar estados de malestar emocional y psicológico en formato remoto, ¿no? Cosas que, digamos, yendo a la oficina es más normal porque nos vemos las caras y entonces si alguno está mal, lo notamos. Formato remoto esto se hace muy difícil porque, bueno, en algunos casos trabajan sin las cámaras encendidas y entonces, bueno, ni siquiera se ven mucho las caras, ¿no? Entonces, bueno, trabajar sobre qué tipo de señales estar atentos y en los casos en los que se detectaban estados de malestar, cómo intervenir. Y además también en estos talleres con líderes se generaron espacios de ventilación emocional y mucho apoyo mutuo también, ¿no? El trabajo dentro de lo que es el apoyo, dentro de los mismos niveles de jerarquía y entre compañeros, para ayudarse entre sí a trabajar, a acompañar a sus equipos a lo largo de esta situación de crisis que es algo tan complejo para todos, ¿no? Estas son las instancias y los dispositivos en los que estuve trabajando en estos meses, desde la psicología de la emergencia, siempre con idea de trabajar en lo que es la prevención, ¿sí? Y lo salutogénico, en dar herramientas a las personas de autocuidado para que, lo que les digo siempre, que podamos atravesar esta situación con el menor daño físico y emocional posible. Así que bueno, esto es lo que les quería contar, y ahora les devuelvo el micrófono a ustedes para preguntas y lo que quieran comentar. A ver. Ahí está, Hugo. Muchas gracias, Cecilia. Ahí estamos. Mariana, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, acá estamos. Bárbaro. Clarísimo lo de Cecilia, muy bien. Muchas gracias. No sé, ustedes son los que dicen, cómo seguimos. A Bueno, mí, si me permitís 2 segunditos, estaba tratando de buscar y poder hacer, Hugo ya lo sabe y Martín también, era virgen de esto Zoom, nunca lo había hecho, me ha costado bastante manejar mi ansiedad, pero con esto que compartía Cecilia, quería ver si podíamos 2 minutitos centrarnos en esto del COVID-19 como generador como incidente crítico que genera estrés, ¿no? Y que hay reacciones específicas o esperables ante esto y otras que no lo son tanto. Las reacciones específicas tienen que ver básicamente con el aumento de las frecuencias, que puede que nos ocurra a varios, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, circulatoria, que genera el aumento de la ansiedad, que nos genera como una pérdida de las funciones cognitivas, como que sentimos que nuestras funciones cognitivas están por debajo de lo que normalmente estaban digo porque era antes, ¿no? Y eso es lo que conlleva a esta sensación de la pérdida de control que mencionábamos antes. Esas reacciones específicas son esperables ante una situación de un ambiente inestable como el que estamos atravesando. Es importante poder identificarlas, poder ponerlas en palabras, poder compartirlas. Los que tenemos contacto con compañeros de trabajo que podemos estar más in situ, salir de casa, poder hablarlo, poder ponerlo en palabras, poder saber que no solamente es a nosotros a quien nos pasa. Y los que estamos adentro, en esta sobreexposición familiar, también poder ponerlo en palabras. Vuelvo a repetir, la palabra limpia esto, ¿no? No sentirnos extraños ni ajenos, saber que esto va a pasar, ¿no? Y la palabra entre nosotros ayuda mucho a liberar esto, a gestionar esta crisis. Ahora,
Las reacciones no específicas tienen que ver con la impotencia, con el enojo desmedido, con la culpa, con sentirnos paralizados, eh, con pensar en la posibilidad de perder el trabajo, de perder cierta estabilidad laboral, de perder contacto con la gente, con estos tres grandes miedos. Y estas reacciones no específicas es justamente estos dispositivos que Cecilia nos contaba que aplican en el ámbito empresarial y privado, y nos perdimos un poco la ponencia de lo que nos iba a compartir Analia, pero es lo que debiera aplicar lo que debieran aplicar las políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de los equipos. Acá me viene algo que no lo mencionamos antes, pero bueno, nosotros hemos acompañado también desde esta asociación de la que formamos parte a equipos del Hospital San Roque, al cuidado de los equipos, ahora como 2 meses, a empezar a compartir con ellos estos dispositivos para el cuidado cuando empezaron a prepararse para recibir pacientes con COVID. Y la verdad que resultó muy, muy satisfactorio el trabajo que se pudo hacer desde el servicio social en el Hospital San Roque. Pero bueno, me interesaba que esto del cuidado de la salud mental ante el marco de esta emergencia general por el COVID-2019 no lo podemos perder de vista, y cada uno de nosotros podemos ser efectores de esto. Hablando, preguntando, estando atentos a un compañero, a quien tenemos al lado, familia, pareja, hijos, o quien fuera. Así que esto era como que me había quedado pendiente, por esto de que me puse muy nerviosa, se me disparó la amiga a mí también en esto, me puse muy nerviosa, y bueno, te vuelvo a dar la palabra a vos, Martín, o a Hugo. Vale, muchas gracias, Mariana. ¿Has tenido miedo escénico, licenciada? ¿Qué pasó? Bueno, me pasa, a mí también me iba a pasar alguna vez. Le voy a recomendar una psicóloga amiga que le va a atender. Tomo nota. Toma nota. Muy bien. Bueno, Qué terrible, pero bueno, pasa. 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 Somos todos amigos, así de cuenta que estamos en un asado virtual. No. Justo tengo algunas consultas. Han estado un poco tímidos con respecto a las preguntas, pero pude sintetizar. Aquí en el de asistentes hay muchos que tienen relación con los servicios de emergencia, de servicios de equipo de salud, y digamos un poco se va extrayendo, ¿no?, alguna conclusión, y ustedes lo habían planteado. ¿Cuáles son esas pequeñas señales de advertencia que como respondientes o como personal que esté en un área crítica tiene que tener en cuenta al momento de detectar, ¿no?, alguna afectación a su salud mental? Y es decir, ¿cuáles son las señales de alarma? Y a partir de allí, ¿qué es lo que debería hacer justamente como para salvar esa situación? Bueno, las señales de alarma, y bueno, tendrían que ver con, primero, esto que te decía recién, que estamos dispersos, que nos cuesta más concentrarnos, que entre atender las tareas que tiene virtualmente un hijo, mientras estoy haciendo la comida y poniendo el lavarropa, se me pasa algo, se me queman las tostadas, a ver, con cuestiones en lo cotidiano, con esto de estar disperso, con que mis periodos de concentración, las funciones superiores del sistema nervioso central, memoria, atención, concentración, bajan. Al bajar, tengo que estar atento a eso, a identificar que cuando esto ocurre, en vez de enojarme, en vez de que me dé impotencia, en vez de tener reacciones de ira o de bronca, relajar y entender que esto es parte de esta nueva normalidad de la que se está hablando. Porque estamos en un ambiente diferente. Entonces, primero, estar atentos a que la memoria, la atención y la concentración, cuando bajan, cuando no retenemos lo que tenemos que recordar, cuando nos olvidamos de las cosas, cuando nos cuesta volver a
a caminar y comer chicle, ¿no? Literalmente, que esto, identificarlo y poder procesarlo, poder hablarlo, poder con alguien, poder saber que esto es normal, que son reacciones normales. Porque si las vamos bloqueando nos puede llevar al embotamiento, a la anestesia emocional, a reacciones de ansiedad desmedidas, al consumo excesivo, como mencionaba Cecilia, que de esto va a hablar Claudia el lunes próximo, a no quedar paralizados, a saber que no estamos solos en esto, que es el planeta entero que nos está atravesando, ¿no? No sé si de alguna manera lo respondo, pero la idea es no disociarse ante la percepción de este peligro, de esta amenaza, de sentir que no estamos funcionando como antes. Nada claramente está funcionando como antes. Y en esto nos vamos, la palabra reinventarse está muy de moda, pero si la tomamos en serio tenemos que resignificarla, ¿no? Y es reinventarnos desde saber que esto cambia. Este ambiente incierto nos ha cambiado a todos. Y ahí vienen los afrontamientos positivos, las nuevas formas de poder afrontar positivamente esto que nos atraviesa. Fantástico. Cecilia, ¿quiere aportar algo? Así la veo. Sí, estaba escuchando muy atentamente a Mariana. Sí, yo agregaría también que en algunos casos pautas de alarma también pueden ser la sensación de agobio, ¿no? Yo lo que, digamos, mi experiencia en estos últimos meses trabajando con personas, me da la sensación, siento la alarma cuando escucho a alguien que se siente absolutamente agobiado, ¿no? A nivel de cuando habla, ¿no? Y se le cierra la garganta de angustia y dice, bueno, yo siento que no puedo más, me siento agotado, siento que no tengo de dónde sacar más nada para dar en esta situación. Creo que en este caso, bueno, yo estuve escuchando muchas personas como aproximarse peligrosamente al burnout, que ahí leía que preguntaban qué era, y es un síndrome de estrés relacionado a lo laboral, ¿no? Un trastorno emocional provocado por estrés laboral, que es cuando la persona es llevada al agotamiento, digamos, la demanda es tan alta y tan prolongada en el tiempo que las personas se agotan, y las señales de alarma que aparecen frente al agotamiento es el agobio y la sensación de inadecuación, de no sirvo para esto, yo no puedo con esto, ¿no? La persona no puede crear, no puede producir nada, y se empieza a sentir sumamente agotada y angustiada. Creo que frente a estas incertidumbres, lo que muchos estamos sintiendo, lo viví más al principio que ahora, es esto de la sobreactivación, no esto de que estamos como hiperactivados, ¿no? Como nerviosos, como acelerados para responder. Y en esto de querer responder, como que nos pasamos de rosca, ¿no? Un poquito, y estamos trabajando de más, y trabajando más horas, y queriendo, ¿no? Y ahí es donde corremos el riesgo por ahí de realmente terminar quemándonos un poco, porque realmente está resultando muy largo. Todos lo encaramos como que iba a durar 15 días, un mes, ¿no? Entonces lo encaramos con mucha energía, y claro, nos vamos agotando porque ya vamos 4 meses y no vemos la luz al final del túnel para nada por ahora. No. Cecilia, aprovecho y me detengo en ese punto porque inclusive hay una pregunta que está relacionada a burnout, o bien, bueno, cómo impacta esto, ¿no? Debajo de la línea de flotación laboral. Y de acuerdo a tu actividad y tu trabajo en estos últimos meses, si desde las aseguradoras de riesgo de trabajo han consultado, ya sea a vos o a un colegio de psicólogos o especialistas, sobre la posibilidad de abordar esta situación en las empresas o en ámbito del Estado, ¿no? Por esta situación que genera psicológicamente COVID, ya sea en la conducta laboral o en el desempeño mismo, ¿no? del empleado. Estas situaciones pueden producir accidentes. Desde la ART desconozco. En los casos en los que yo he tenido contacto han sido iniciativas de las empresas mismas, que han buscado herramientas, apoyos externos para acompañar
a sus trabajadores, a sus colaboradores, como una iniciativa propia, pero desde la ART no he escuchado que esto esté ocurriendo. La verdad que no lo sé, no digo ni que sí ni que no lo sé. Ujú. Bien, bien, bien. Y para ambas, a ver, hay un denominador común que tiene que ver con los chicos, digamos, los niños, cómo están pasando esta cuarentena. Son otro grupo de grandes héroes, los chicos, y los adolescentes, ¿no? Los jóvenes. Hay algunas preguntas que están asociadas a eso. ¿Cómo ustedes lo ven, la afectación que tiene la cuarentena estricta en esos dos grupos poblacionales? Bueno, Hugo, tomo la palabra. Ceci, permiso. Claro. Esto más que nada desde la clínica, ¿no? De consultorio. En los adolescentes se ha manifestado al principio como una zona de confort placentera, por el hecho de no salir, de poder estar conectados hasta altas horas, de que se vuelvan más laxos los límites, de que bueno, total, me dejan porque estoy en cuarentena. Al principio, y luego empezó a generar en los adolescentes, sobre todo en aquellos que estaban o terminando secundario o que están comenzando universidad, terciarios o universidad, creó mucha angustia, ¿no? Estaban muy acostumbrados a las redes, que a mí en lo profesional, el ámbito clínico, ¿no? Del consultorio, me sorprendió mucho que uno creía que estaban tan acostumbrados a la cuestión virtual que les desarmó esto y los encontró con el cara a cara, con el mirarse, con el extrañar a hablar con alguien, extrañar un encuentro face to face. Chicos que en el consultorio me planteaban, soñé que subía al bondi y me iba a la facultad. Cuando antes odiaban ir a la parada del bondi y esperar una hora para ir a clase. O que me decían, tengo pesadillas con que vuelvo a clase, quiero ver a mis profesores. Creo que rompió también paradigmas, ¿no? Y por ahí este mito que teníamos, este prejuicio de creer que estaban muy cómodos en esta virtualidad de la comunicación, ¿no? Creo que los puso a los adolescentes y a los niños, a los adolescentes más que nada cara a cara, con esto de que también necesitan la mirada, aprender a mirarse de nuevo, a escucharse, a abrazarse con las palabras, con las miradas, ¿no? La sobreexposición familiar tuvo lados positivos y tuvo lados negativos. El positivo, al menos lo que me da a mí en la clínica, la experiencia en estos meses, ha sido eso, ¿no? La necesidad del adolescente de volver a encontrarse, a mirarse con sus padres, madres, hermanos, amigos, recuperar este contacto, el encuentro desde la mirada, ¿no? Y en los niños también fueron, bueno, nadie mejor que Hugo, que tiene una nena, esto de redescubrirse, de acercarse. Los niños que son más permeables, me parece. Ha habido muchos, después voy a compartir los links, porque ahí la OPS y la OMS han armado como hasta cuentitos y algunos dispositivos para niños que son realmente muy lindos y muy fáciles. Yo trabajo mucho con docentes, acompañando a docentes privados y públicos acá en Córdoba, y también les ha costado mucho. Ahí estaba leyendo varios comentarios de docentes, los docentes, el esfuerzo que están haciendo, el aplauso también debiera ser para los docentes nuestros de toda la Argentina, ¿no? Por el esfuerzo invaluable que están haciendo y cómo están poniendo el cuerpo en esto de perder su privacidad, perder intimidad, estar disponibles y acompañar a niños y niñas de primario sobre todo, y creo que los que más saben de las destrezas y de las oportunidades que han encontrado en los niños son los docentes nuestros. Muchas gracias, Mariana. Allí Ramón está pidiendo la palabra.
Ramón Javier. Gracias. Muy interesantes los conceptos, las palabras. Yo solamente quería aprovecharlas para hacerle una pregunta y también poner a disposición, porque veo que en la sala está, en el conversatorio, en este Zoom, hay legisladoras, legisladores que seguramente pueden recoger el guante del planteo que ha hecho Cecilia y que ha hecho Mariana con relación a las SMAP, en términos de poder generar algo que ya los médicos en una primera marcha que llevaron adelante, no solamente en el planteo salarial, sino fundamentalmente con todas las medidas de bioseguridad que requiere una pandemia o un problema de salud de las características que tenemos, sin duda que creo que este tema es fundamental, el de atender y brindar un apoyo de salud mental. Mariana recién decía a los docentes que también están llevando adelante, en algunos casos donde hay conectividad y donde se puede llevar adelante la continuidad de las clases, que también seguramente tienen una instancia de estas características. Así que yo propongo que después se pongan a disposición y seguramente puedan dejar a través del chat sus teléfonos o, bueno, contactarse a través de Hugo. Pero la pregunta concretamente, y ya que se mencionó muchas veces el burnout, muchos de los que están acá me han acompañado en los 8 años en la gestión, y vaya si el burnout no es algo que a cualquier funcionario público, y en esa trituradora que muchas veces es el municipio de la ciudad capital, en esta provincia de Córdoba, genera esa situación. En este caso de pandemia, yo pensaba, bueno, tiene que haber, y aprovecho para preguntarles a ustedes si efectivamente hay algún tipo de actividad estructurada, si hay alguna rutina, si hay alguna cuestión para tratar de romper esa lógica que genera el encierro, que genera la incertidumbre. Miren, les voy a confesar mi intimidad. Ayer estuve una charla como de 2 horas aproximadamente por teléfono con Facundo Manes, que habíamos tenido un Zoom el día viernes. Hablamos de todo un poco, de sociedad, política, economía, social, por supuesto de cuestiones sanitarias, que ahí es el punto donde quiero llegar. Evidentemente, una persona muy vinculada en el sector neurocientífico. Mi pregunta fue destinada, che, ¿vos tenés alguna punta? ¿Cuándo puede llegar la vacuna? Porque en definitiva, bueno, conozco mucha gente, recién hablaron de los niños, de los adolescentes, yo tengo 3 en mi casa que me caminan. Ahora, por suerte, no han venido, pero en varios de los Zooms que suben, te caminan por las paredes, por los techos. Y la verdad que también pasa con los adultos mayores. Y todos estamos preocupados. Como están preocupados ellos, también estamos preocupados nosotros de cuándo será el momento que llegue. Y Facundo me decía ayer que es muy posible que recién a fin de año pueda llegar a encontrarse, por más que hay más de 50 laboratorios en el mundo que están trabajando. No le quiero poner la expectativa a eso porque evidentemente son cuestiones que no están definidas y todavía falta trabajo para poder llegar con exactitud, para saber cuál es la que efectivamente da la respuesta. Después hay que industrializarla, es decir, tiene un tiempo hasta que se procese, se lleve adelante, se traslade la logística para que llegue a todos los habitantes del mundo y después poder contar con la misma. Con lo cual, yo no es que quiera ser pájaro de mal agüero, pero esta es la situación que tenemos. Nosotros estamos hoy tratando de achicar el aplanamiento de la curva, es decir, que no se desborde el sistema sanitario. Todavía dicen los epidemiólogos que efectivamente faltan 15 o 20 días más para llegar al momento cúlmine, pero mientras tanto, en el medio de todo eso, sin duda es que tiene que haber, creo yo, algún camino, algún proceso que seguramente Cecilia o Mariana a lo mejor me lo pueden llegar a contestar. Me parece que es muy interesante todo lo que se ha dicho, porque de alguna manera ese burnout al que yo tracé como paralelismo, a algunos ya le entran a padecer el aislamiento, ¿no? Y el no tener miras o la luz al final del túnel. No estoy diciendo de bajar los brazos, soy optimista por naturaleza y he encarado y vamos a seguir encarando con toda la fuerza del mundo
pero digo, no todos tienen la misma actitud, no todos tienen la misma percepción, no todos tienen la misma visibilidad, y hay sectores que están mucho más desprotegidos. Y vuelvo a insistir, si hablo de los niños, yo digo un adulto mayor que está pensando que le queda poco años de vida y que de repente esta circunstancia no se avisora esa luz, bueno, evidentemente que debe de existir, o debiese existir un camino en ese sentido. Perdón, doctor Mestre, el planteo que estás haciendo es muy acertado y creo que somos más de uno los que lo pensamos y nos pensamos en ese escenario. Creo que acá la estrategia que tiene que ver con el cuidado de la salud mental y el apoyo psicosocial depende de una estrategia, vale la redundancia, una estrategia que sea interdisciplinaria, que sea en donde podamos sumar y aunar esfuerzos entre todos los que estamos involucrados como factores de primera respuesta de salud mental y apoyo psicosocial, desde docentes, trabajadores de la salud mental, legisladores, porque creo que esto los involucra mucho a los que están en la gestión pública, porque esto debe ser instalado como una cuestión de políticas públicas, ¿no? Escuchamos a Cecilia hablar con mucha claridad desde el ámbito privado, pero creo que hay un gran vacío desde las políticas públicas. Creo que esto es un desafío para ser innovadores, creativos, y para que no se convierta en un desfile de egos, ¿no? Como suele suceder en el ámbito público, que lo sabes muy bien porque tuviste 8 años, o sea que no estás ajeno a esto. Entonces creo que la propuesta, lo que hiciste, lo que instaste al comienzo de lo que planteabas recién, que era sumar a legisladores, creo que por ahí sería bueno encararlo. Fantástico. Cecilia. ¿Estás con...? Ahí está. Ahí está. Sí, a ver, yo creo que desde lo que, bueno, lo que dice Mariana, por supuesto, como políticas públicas, me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer desde lo interdisciplinario, más apuntado a lo individual. Yo creo que es fundamental no perder de vista que esta es una situación temporaria, que si bien es más larga de lo que habíamos pensado que iba a ser, esto se va a terminar, en algún momento esto va a terminar, y que es como que estamos atravesando una gran tormenta, ¿no? Yo trato de, digamos, si bien creo que no hay recetas que funcionen para todos, trato de que cada persona con la que hable trate de identificar sus propios recursos de bienestar, ¿no? Yo les digo esto, ¿no? Como el objetivo es sobrevivir y salir de esto con el menor daño posible. Sí. Es como que, bueno, estamos atravesando una tormenta y hay que tratar de, tenemos que esperar a que pare la tormenta, ¿no? Y en el mientras tanto tenemos que tratar de permanecer saludables, físicamente y mentalmente posible, ¿no? Entonces cada persona, yo trato de ayudar a que cada persona identifique sus propios recursos para mantenerse saludable físicamente y emocionalmente, ¿no? No hay una receta para todos, no a todo el mundo le gusta, no sé, le gusta hacer ejercicio, no a todo el mundo le gusta meditar, no todo el mundo es creativo, ¿no? Pero cada persona tiene recursos de bienestar, y lo que yo trato de hacer es ayudarlos a identificar esos recursos de bienestar y tratar de explicarle la importancia de que en este momento los necesitamos más que nunca. Es el momento donde sí o sí tenemos que hacer el esfuerzo de hacer cosas que nos hagan bien, porque si no hacemos nada, la posibilidad de que nos dañemos, nos deprimamos, nos atrofiemos físicamente, emocionalmente, es muy alta, ¿no? Es un momento donde tenemos que ser bastante proactivos, incluso siendo que es un momento donde no tenemos muchas ganas de ser proactivos. Estamos todos muy desanimados, muy aplastados, pero me parece que en la medida de lo posible tenemos que tratar de hacer esfuerzos y de ayudar también a los chicos, a los miembros de nuestra familia a hacer esfuerzos de mantenerse bien. Fantástico, gracias. El solo hecho de abordar esta temática ya de por sí
va dando pautas, así que gracias a las dos por sus respuestas. Muchas gracias, Cecilia. Sí, ahí quisiera hacer un pequeño aporte, meter la cuchara, como se dice. Con respecto a RT, allí Cecilia, que está una de las asistentes que nos está acompañando, mencionaba de que hay una especie de vacío, ¿no?, en el sistema, de lo que hace a riesgo de trabajo. Pero bueno, hay que destacar la oportunidad de hacer fuerza desde todos los ámbitos para que sean incluidos. Eso manifiesta Cecilia. Y esto, por eso es que me hizo recordar, hay algunas recomendaciones, inclusive, nosotros estamos trabajando con la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe, y una de las recomendaciones es que esta situación de crisis derivada de pandemia por COVID representa una oportunidad y quizás una obligación y una necesidad, ya sea de las comunidades como de sus esferas de gobierno, de actualizar o de ayornar el marco normativo vigente. Es decir, esta pandemia evidentemente nos ha dejado en una situación desconocida para muchas organizaciones, para muchos institutos, no solamente del Estado, sino de la sociedad, y por ende es necesario acomodar el cuerpo, digamos, o bien actualizar todo lo que tiene que ver con marco normativo, las leyes, las ordenanzas, estatutos, códigos inclusive, porque evidentemente no vamos a volver a una situación o a una realidad previa a COVID. Evidentemente esto ha cambiado, hay esta denominación de nueva normalidad, en realidad está significando que muchos parámetros, inclusive el relacionamiento social, ha cambiado y es muy difícil que vuelva a la situación previa. Y esto, por ejemplo, de cuáles son las enfermedades laborables que van a surgir a partir de este nuevo estrés, ¿no? Recordemos que luego de esta crisis sanitaria ya está impactando la crisis económica, la crisis social, y todo va a ir sumando, este riesgo sistémico, ¿no?, que se menciona, todo va a ir acumulándose, y evidentemente esto va a tener impactos, va a tener consecuencias. Y en la próxima etapa, a posteriori de la vacuna, va a haber que realizar muchos cambios a nivel de la sociedad, a nivel del Estado, ¿no? Para no padecer las mismas imprevisiones e improvisaciones que estamos teniendo o que hemos tenido. Y creo que, bueno, eso va a ser también un desafío y una oportunidad. Bueno, a ver, creo que estamos llegando al tiempo. No sé, Cecilia, Mariana, si quieren aportar algo más. Si no, ya estaríamos. No, yo, Hugo, si me permitís, después vamos a compartir los links de la UPS, de la OMS. Ahí me dice David que ya los compartió, sí, de algunas herramientas para docentes. Esto está en las páginas oficiales de la OPS y de la OMS para América Latina y el Caribe. Pero bueno, ahí me dice David que ya los compartió para los docentes, y lo que estaba leyendo por ahí suelto, pude pescar algo. Y bueno, y si hiciera falta algo más, bueno, al mail y enviaremos lo que sea necesario. Sí, nosotros tenemos el registro de todos los asistentes a esta actividad, también queda guardado el chat, por ende, bueno, las preguntas que no hay tiempo material de realizarlas en este momento van a ser trabajadas a posteriori. Sí. Disculpan, ahí veo que la legisladora Carrillo estaba pidiendo la palabra a propósito de lo que habían dicho antes. No la vi, perdón. Marisa, ¿dónde está, señora? ¿La ves, Martín? Sí, Marisa, cuando quieras. Ahí, ¿me escuchan? ¿Se Ahí está. escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Ramón, nuevamente por la posibilidad de poder aprender, de poder escuchar otras miradas y de poder introducirnos en una temática por demás importante
en este momento, sobre todo en el que estamos atravesando. Yo creo que el tema de la salud pública es una asignatura pendiente, pero pendiente desde hace mucho tiempo en las políticas públicas del Estado. Creo que la salud pública ha sido olvidada durante muchísimo tiempo en lo que hace a atención, en lo que hace a profesionales, en lo que hace a los institutos de salud mental, en lo que hace a los insumos, a las capacitaciones. Creo que realmente los que estamos en este momento en la función, y creo que la sociedad misma de Córdoba tiene que sentir que es una omisión muy grave y que es algo que tenemos que darle una escucha y una solución, porque es una situación de necesidad por demás importante. Yo tengo la posibilidad como legisladora de integrar o de colaborar en el COE regional que establece o tiene en cuenta 3 departamentos, que es Santa María, Tercero Arriba y Calamuchita, y esto me ha permitido y me ha puesto en la situación de escuchar un montón de situaciones distintas, personales y familiares, que ponen de manifiesto situaciones por las cuales atraviesan las personas, situaciones de problemas de salud mental que vienen atravesándolo de hace tiempo y que en este contexto de la pandemia se han agudizado y se han agravado. Hoy, por dar un ejemplo, no quiero extenderme, pero lo quiero dar a manera de dato. Hoy recibo el llamado, ayer en realidad, un texto de una persona, le habían dado mi teléfono, que necesita viajar a Calamuchita porque tiene su familia y él quiere venir de Buenos Aires a asistirlo, y cuando me narra la situación familiar, me encuentro que tiene 2 hermanos, en los cuales 2 hermanos con problemas, 2 mellizos con problemas mentales, su hermana con 3 hijos que viven en el mismo hogar, con un niño, con una niña autista, con sus 2 padres mayores, de más de 80 años, haciéndose cargo, y uno en ese momento se posiciona en el lugar y en la situación de visibilizar situaciones que uno no las conoce hasta este momento, donde la gente se encuentra en esta situación agudizado y sobre todo sobrepasado de lo que está pasando. Yo creo que es el momento que tenemos la posibilidad de poder darle una respuesta a algunas personas y de poder poner realmente en la agenda política el tema de la salud mental, porque, como dije anteriormente, parece olvidada. Nosotros del bloque de legisladores de la UCR somos 5 legisladores que venimos trabajando en distintas temáticas y en distintas problemáticas, que algunas son urgentes de este momento por la pandemia, pero también escuchando otras situaciones que se dan en el tiempo, como es este de la salud mental, porque esto no va a acabar cuando pase la pandemia. No es que por arte de magia esto se va a solucionar y que la gente que viene atravesando estas enfermedades van a encontrar una solución. Creo que tenemos una gran responsabilidad, que hay un gran desafío, que hay muchas personas y profesionales que están dispuestos a poner manos en obras para poder acercar una solución. Por eso, bueno, ponernos a disposición. Yo les voy a dejar mi número, pero con cualquiera de los legisladores se pueden poner en contacto, y para poder empezar a diagramar políticas públicas que puedan acercar alguna solución y poner en la agenda política, como recién lo dije, esta cuestión de la salud mental, que es una materia pendiente muy importante y muy olvidada hace tiempo. Así que bueno, gracias Ramón por esto, gracias por lo que uno aprende en estos conversatorios, y una vez más que estamos al llamado y a lo que se requiere. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al límite pautado. Recordando el agradecimiento a la participación a este conversatorio. Esperemos que haya sido de utilidad, sobre todo productivo. Agradecido a Cecilia,
Muchísimas gracias por tu participación, licenciada Mariana Vega. Martín, allí en el comando de los fierros. Les recordamos el próximo lunes tenemos la segunda parte de esta actividad. Allí nos va a acompañar la licenciada Claudia Sosa, una licenciada amiga, profesional de la salud mental, psicóloga. Ella nos va a acompañar, bueno, en todo lo que tiene que ver, como se había mencionado durante la sesión, con el abuso de sustancias y algunas derivaciones que tiene esta situación de crisis. Y también el licenciado Mario Arraigada, licenciado en Psicología de la UBA, la verdad es un experto en la materia, también nos va a acompañar el lunes próximo. Y vamos a ver si Analia Maskin puede ser de la partida y por supuesto que la prioridad es si su señor padre se recupera, nos puede acompañar el próximo lunes. Así que bueno, Ramón, ¿usted quiere dar el saludo final? Yo por mi parte agradecido, muchas gracias. No, bueno, muchas gracias, Hugo, por la coordinación, especialmente a Mariana, a Cecilia y a todo el equipo que integran de esta institución que hace mucho por la salud mental, y agradecerle a todos y a todas la posibilidad de acompañarnos, de participar. Hemos rozado los 200 participantes, siempre entran y salen, así que los esperamos el lunes de la semana que viene a las 17 horas para continuar con este debate, con este conversatorio que es tan pero tan importante, una arista, diría, de las más significativas en el marco de este momento tan particular que nos toca vivir a todos los habitantes de este mundo. Muchas gracias por todo y estamos en contacto.